Los 7 secretos de Daniel para tener éxito en el trabajo. Daniel no era el empleado más brillante de la empresa. No tenía un título de élite, ni conexiones poderosas, ni siquiera el don de encantar a todos con palabras. Pero, en 5 años, pasó de becario a gerente de una de las áreas más estratégicas de la empresa. Mientras muchos se ahogaban en interminables reuniones o se perdían en disputas por el reconocimiento, él siguió un camino sencillo, casi invisible, que le llevó a donde pocos iban. Sus compañeros lo observaron con curiosidad. «¿Cómo lo hace?», murmuraron en los pasillos. La respuesta no está en secretos inaccesibles, sino en hábitos que cualquiera podría adoptar, si supiera dónde buscar. 1. Dominó el silencio antes de dominar el habla. Mientras otros interrumpían, se emocionaban o llenaban el aire con palabras vacías, Daniel escuchaba. No solo escuchó, descifró. En las reuniones tomaba más notas de las que hablaba. Desde el principio se dio cuenta de que la gente revela sus verdaderas intenciones en silencios, en suspiros, en frases a medio cortar. Cuando finalmente abrió la boca, sus palabras tenían peso. No porque fueran brillantes, sino porque eran necesarios. 2. Convirtió los problemas en preguntas, no en quejas. ¿Se ha retrasado algún proyecto? En lugar de culpar al equipo o al sistema, Daniel preguntaba, ¿qué debemos ajustar para cumplir la próxima semana? ¿Un cliente insatisfecho? ¿Cuál es la solución más rápida que podemos ofrecer? Entendió que las quejas son como arenas movedizas, si te quejas demasiado, te hundes. Las preguntas, en cambio, son puentes. Y los puentes conducen a lugares. 3. Trabajó para el jefe de tu jefe. Daniel nunca ignoró a su jefe inmediato, pero tampoco se limitó a él. Entendió que, para crecer, necesitaba alinear sus acciones con los objetivos de quienes decidían el rumbo de la empresa. Cuando el director mencionó una prioridad en un correo electrónico, ya estaba un paso por delante. No por halago, sino porque sabía que el éxito no se trata solo de hacer bien el trabajo, sino de hacer el trabajo que realmente importa. 4. Sistemas creados, no héroes. Muchos en la empresa eran irreemplazables y eso los convertía en rehenes de su propio talento. Si faltaran, todo se derrumbaría. Daniel hizo todo lo contrario. Procesos documentados, reemplazos capacitados, tareas repetitivas automatizadas. No quería ser el héroe que apaga incendios, quería ser el arquitecto que les impida empezar. Cuando fue ascendido, su área siguió funcionando sin él. Y eso, más que cualquier mérito individual, lo hacía indispensable. 5. Sabía cuándo ser invisible. En una cultura que premia la visibilidad, Daniel eligió estrategias. No se escondió, pero tampoco buscó atención innecesaria. Cuando un proyecto tenía éxito, compartía los créditos. Cuando algo salió mal, asumió la responsabilidad sin excusas dramáticas. Entendió que la confianza se construye sobre la constancia, no sobre los momentos de gloria. Y la confianza, a la larga, vale más que cualquier elogio pasajero. 6. Invirtió en relaciones antes de que las necesitara. Daniel no era del tipo que simplemente aparece cuando necesita un favor. Recordaba cumpleaños, preguntaba por las familias de sus compañeros, ofrecía ayuda sin esperar nada a cambio. No por interés, sino porque sabía que las personas ayudan a otras personas, no a los puestos. Cuando necesitabas apoyo para un proyecto urgente, no hacía falta que lo pidieras. Las puertas ya estaban abiertas. 7. Trataba el trabajo como una partida de ajedrez, no de damas. Mientras muchos reaccionaron al siguiente paso, Daniel estaba pensando en 3 pasos por delante. No se contentaba con cumplir objetivos, estaba estudiando cómo sus acciones afectarían a la empresa dentro de un año. Cuando todo el mundo perseguía bonificaciones trimestrales, él estaba plantando semillas para cosechar en temporadas futuras. No se trataba de ser el más rápido, sino el más estratégico. Y en el ajedrez suele ganar quien ve más lejos. Cuando le preguntaron a Daniel cuál era su secreto, sonrió y respondió algo que pocos entendieron en ese momento: el éxito no se trata de hacer más, es solo. Se trata de hacerlo bien. Y hacerlo bien es, casi siempre, hacerlo de manera diferente. Luego regresó a su escritorio, donde ya lo esperaba un nuevo desafío y él, como siempre, estaba preparado. El desafío en cuestión era un informe confidencial que había llegado a sus manos esa mañana, directamente de la junta directiva.
la empresa, un gigante del sector de las energías renovables, se enfrentaba a una crisis silenciosa. Un competidor asiático había desarrollado una tecnología de baterías de litio-azufre con un coste un 30% menor y una eficiencia un 15% mayor. Las proyecciones indicaban que, en 2 años, dominarían el 40% del mercado europeo, precisamente el principal territorio de la empresa de Daniel. Mientras la mayoría de los ejecutivos se reunían en salas de guerra para discutir recortes de costos o campañas de marketing agresivas, Daniel cerró la puerta de su oficina y abrió una carpeta amarilla con la palabra alternativas escrita a mano. En el interior no había hojas de cálculo de Excel ni presentaciones de PowerPoint, sino más bien una lista de nombres: 3 científicos de universidades más pequeñas, un ingeniero retirado de la NASA y una startup israelí que trabaja en algas genéticamente modificadas para el almacenamiento de energía. No quería competir en el mismo tablero. Quería cambiar el juego. Esa noche, en lugar de cenar con los clientes como de costumbre, Daniel tomó un vuelo nocturno a Tel Aviv. No se lo contó a nadie, ni siquiera a su asistente. En el aeropuerto, un coche lo llevó a un discreto almacén en las afueras de la ciudad, donde un hombre con gafas gruesas y una camisa arrugada lo saludó con un firme apretón de manos. «Eres más joven de lo que imaginaba», dijo el científico Eli Raz, mientras abría la puerta de un laboratorio improvisado. «Pero si viniste aquí sin previo aviso es porque entiendes que el tiempo no es nuestro aliado». Dentro del espacio iluminado por luces frías, tanques transparentes burbujeaban con un líquido verdoso. Eli explicó, con acento urgente, que sus algas no solo almacenaban energía sino que se regeneraban cuando se exponían a la luz solar indirecta. El proceso fue lento, sí, pero escalable, y lo más importante, no dependió de minerales raros o cadenas de suministro inestables. «El problema es que nadie quiere invertir en algo que tardará 5 años en dar sus frutos», admitió Eli, pasándose una mano por sus canas. «Todo el mundo quiere la solución para mañana». Daniel sonrió. Ese era exactamente el punto. «¿Y si digo que tengo 5 años?» Eli lo miró con recelo. «No eres como los demás, ¿verdad?» «No», respondió Daniel, sacando de su bolsillo un contrato prefirmado y un cheque con un monto que hizo que los ojos del científico se agrandaran. «Y por eso vamos a ganar». De regreso a la oficina 3 días después, Daniel convocó una reunión con la junta. No mencionó a Israel, ni las algas, ni los contratos secretos. En cambio, presentó un plan de diversificación estratégica que, en la superficie, parecía más bien un ejercicio burocrático: inversiones en I de a largo plazo, asociaciones con instituciones académicas y una reducción controlada de la producción tradicional de baterías. «Estamos perdiendo terreno», argumentó uno de los directores, golpeando la mesa con su bolígrafo. «Necesitamos reaccionar ahora». «Reaccionar es lo que esperan que hagamos», dijo Daniel, con calma. «Perseguir pérdidas, gastar recursos en una guerra de precios que no podemos ganar». «Pero ¿qué pasaría si, en lugar de luchar por una participación cada vez menor, creáramos un nuevo mercado?» Silencio. Saboreó el momento. No por vanidad, sino porque sabía que ese era el momento en el que se plantaba la semilla de la duda. Y la duda, en el mundo empresarial, fue el primer paso hacia el cambio. Mientras los demás ejecutivos debatían números y plazos, Daniel recibió un mensaje en su celular: una foto de Eli Raz, ahora con bata blanca, junto a un prototipo del tamaño de una maleta. El pie de foto simplemente decía: «Funciona. Necesitamos más espacio». Guardó su teléfono y miró por la ventana del piso 30. Allá abajo, el SEI. La ciudad bullía con su ritmo rápido, pero Daniel ya veía más allá del horizonte inmediato. Porque en el ajedrez las piezas más valiosas no son las que se mueven rápido, sino las que mueven el tablero. La reunión se prolongó durante 1 hora más, pero Daniel ya no escuchó los repetitivos argumentos sobre márgenes de ganancias y participación de mercado. Su mente estaba en el laboratorio clandestino que Eli había instalado en las afueras de la ciudad, donde el prototipo, una unidad de procesamiento cuántico miniaturizada, finalmente había pasado las pruebas de estabilidad. No fue solo una innovación, fue una ruptura. Algo que podría hacer que toda la discusión en esa sala quede obsoleta. Cuando se proyectó la última diapositiva, Daniel se levantó tranquilamente y se ajustó la chaqueta. «Vamos a perder el tiempo intentando repartir un pastel que se está agotando», dijo, interrumpiendo al director financiero en medio de una proyección pesimista. «O podemos hornear otro».
Las miradas se volvieron hacia él, algunas con incredulidad, otras ya calculando el riesgo. A Daniel no le importaba. Abrió la carpeta sobre la mesa y sacó una hoja con un único gráfico, una curva ascendente tan pronunciada que parecía casi vertical. Esto no es una predicción. Esto es lo que pasa cuando dejas de competir por lo que ya existe y empiezas a definir lo que vendrá. Nadie tocó el papel. El director general, un hombre de pelo gris y voz ronca, cruzó los dedos sobre la mesa. ¿Estás hablando de lo que está desarrollando Raz? Daniel no respondió. No era necesario. Todos en la sala sabían que Eli Raz era el nombre que no se mencionaba en voz alta, el científico que había sido retirado del proyecto oficial por ser demasiado inestable. O, en palabras de Daniel, demasiado brillante para contenerlo. Necesitamos una ubicación, continuó. Algo discreto, fuera del radar de la competencia. Y un presupuesto que no aparece en los informes trimestrales. El silencio que siguió no fue de vacilación, sino de comprensión tácita, estaban cruzando una línea. Ya no se trataba de números. Se trataba de poder. 3 días después, Daniel salió de un coche camuflado en un almacén en las afueras de la zona industrial. El aire olía a ozono y a metal caliente. En el interior, Eli Raz no lo saludó. Estaba de espaldas, ajustando cables en una estructura que parecía más una escultura futurista que un equipo. Las paredes estaban cubiertas de ecuaciones garabateadas con tiza, algunas rayadas violentamente, otras rodeadas de signos de exclamación. ¿Lo trajiste?, preguntó Eli, sin voltear. Daniel arrojó un sobre el mostrador. En el interior, llaves y una dirección, un antiguo centro de investigación abandonado, propiedad de una filial fantasma. Está aislado. Y tiene sus propios generadores. Eli finalmente se giró, con los ojos inyectados en sangre por una excitación que rayaba en la fiebre. No es suficiente. Daniel no se sorprendió. Conocía esa mirada, la misma que había precedido al colapso del proyecto anterior, cuando Eli había quemado 3 transformadores en una semana tratando de estabilizar un campo de contención. ¿Qué necesitas? Más energía de la que este lugar puede proporcionar. ¿Y el tiempo? Si lo logramos, no importará quién nos persiga. Si nos equivocamos, hizo una pausa, sonriendo, bueno, creo que ya sabes cómo termina eso. Daniel miró el prototipo. La superficie de metal reflejaba la luz fría de las lámparas fluorescentes, pulsando ligeramente, como si respirara. Entonces no cometeremos errores. Eli se rió, un sonido seco y sin humor. Excelente. Porque la primera fase ya ha comenzado. Presionó un botón. Las luces parpadearon. Y durante una fracción de segundo, el aire del almacén pareció vibrar, como si la realidad hubiera sido estirada y devuelta a su lugar. Daniel no preguntó qué había pasado. No quería saberlo. Algunas cosas, una vez puestas en movimiento, ya no podían controlarse, solo dirigirse. Y ya había elegido hacia dónde apuntar. El prototipo emitió un zumbido bajo, casi subliminal, como el rugido de un motor distante bajo el agua. Las paredes del almacén, una vez sólidos y opacos, adquirieron un brillo verdoso, como si algo más allá de ellos intentara infiltrarse en ellos. Daniel sintió el peso del silencio, esa especie de quietud que precede a una tormenta o a un error irreparable. Eli se alejó de la consola, sus dedos todavía temblaban por la respuesta del sistema. No era miedo, al menos no del tipo que él admitiría. Era la anticipación de algo que no se podía deshacer. La primera ola ya está ahí, murmuró, más para sí mismo que para Daniel. Lo sentirán. Es posible que algunos ya lo estén sintiendo. Daniel no respondió. Sus ojos estaban fijos en el monitor central, donde las líneas de código se reorganizaban, como hormigas corriendo para reconstruir un hormiguero después de una patada. No fue un programa. Era algo vivo, o al menos lo más parecido a ello que podía llegar la lógica humana. Afuera, en la calle desierta, aulló un perro. Un sonido largo y entrecortado, como si su voz hubiera sido distorsionada por una interferencia. Eli frunció el ceño. Esto no debería estar pasando todavía. No debería estar pasando nada, respondió Daniel secamente. Pero aquí estamos. El prototipo volvió a latir, esta vez con más intensidad.
Una ola de calor irradiaba de la máquina, no el calor de un circuito sobrecalentado, sino algo más denso, casi orgánico. Como si el aire estuviera comprimido alrededor de un cuerpo invisible. Eli se pasó la mano por la cara, sintiendo la humedad en sus dedos. No fue sudor. Era algo más espeso, como si el aire mismo se estuviera condensando sobre su piel. Van a venir, dijo finalmente. Ni hoy ni mañana, pero vendrán. Y cuando lleguen, no será con armas ni ejércitos. Será con algo peor. Daniel no preguntó qué sería peor. Él ya lo sabía. Afuera, el aullido del perro se convirtió en un coro. Ya no eran animales. Era el sonido de algo que intentaba adaptarse a una nueva forma, una nueva frecuencia. Como si la realidad fuera afinando, nota a nota, hasta que alguien logró entrar. Eli se miró las manos. Las venas debajo de la piel parecían más oscuras, casi negras, como si algo fluyera por ellas que no era sangre. Creo que acabo de entender, susurró. No somos nosotros quienes los llamamos. Eran ellos quienes se llamaban a sí mismos. Y ahora, por fin, habían encontrado el camino.